Bien, como, como les decía anteriormente, la salud mental tiene una relación muy estrecha con el derecho. ¿Sí? Nace a partir de la, la idea y el surgimiento en la historia de la humanidad de lo que sería el presente de los derechos humanos, lo que en ese momento se conoció como derechos del hombre. Y en definitiva, la salud mental siempre ha sido pensada y es requerida en relación a las formas de lo social y de la normalidad, ¿sí? Sobre cuáles son las conductas que son esperables y cuáles son las situaciones que se pueden vivenciar y que hacen a la convivencia con el otro. Y hay un autor que se llama Foucault, que es muy conocido y falleció a principios de la década del 80, que empezaba a pensar toda esta tradición que había y todas las formas que hacen a las relaciones de poder, que es básicamente cómo es que un humano logra que otro humano haga algo que el primer humano quería. Sí, eso se llama poder, que yo logre que alguien realice una actividad, es básicamente eso. Foucault piensa esto y las formas de violencia, así que si les interesa, es un autor que es complejo de leer, pero son muy interesantes las ideas para pensar las propias prácticas y las propias prácticas de la medicina, porque él establece que la medicina ha sido una de las formas en cómo el poder, a través del saber y a través de la normalización, es decir, qué es lo normal y qué no es lo normal, establece un vínculo. Sé que quizás para algunos estas sean ideas muy nuevas y supongan que lo normal es algo que es así y que está establecido y que es algo incuestionable, pero en realidad la normalidad ha cambiado en la historia y cuando cambia esa historia cambian las relaciones del poder. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cómo se piensa la homosexualidad. ¿Sí? La homosexualidad hasta hace no muchos años, y seguramente podemos encontrar algunos profesionales que sigan opinando lo mismo, que suponían que era una forma de perversión o una forma de desviación de lo que implicaba la sexualidad normal. Bueno, otra de las cuestiones que podemos establecer de que la sexualidad en los humanos es algo que no tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con un constructo subjetivo, histórico, múltiplemente determinado y que, digamos, y que no establece una normalidad y una naturaleza. Esto sabemos que son ideas que van del sentido común, que también en los últimos años en Argentina ha habido mucha lucha y mucha tradición para que esto pueda ser repensado, y a nosotros como profesionales nos interesa que esto sea un lugar a debate. ¿Sí? Debate en el sentido de tener también una argumentación para establecer. Si quieres algo que es algo muy complejo, no les vamos a dar lectura al respecto, pero sí sepan que la salud mental no deja de estar ligada y la medicina no deja de estar ligada a ciertas formas de la normalización. Y acá es donde lo normal y el sufrimiento no necesariamente van de la mano, sino todo lo contrario. ¿Sí? Es pensar justamente cómo estas formas se complementan, se imbrincan y sobre todo cómo se ejercitan, porque el poder es algo que no deja de tener un ejercicio. Eh, y, eh, y básicamente esta es una de los planteos a ser pensados. ¿Sí? Lo mismo que en relación al consumo y lo mismo en relación a muchas cosas donde el saber médico es siempre consultado sobre ciertas vías de esta normalización, ¿sí? Estas vías hasta éticas, bueno, qué está bien y qué está mal, qué sería lo normal, qué es lo patológico, cuando algo deja de estar en un parámetro de normalidad y se vuelve algo que enferma, porque son cuestiones que van a establecer. Y bien, Foucault establecía que el nacimiento de la clínica, el nacimiento de los hospitales, de los hospicios, el nacimiento de los hospicios en Argentina,
tiene que ver con esto, con que una de las formas de nombrar y de establecer lo normal es pudiendo apartar lo que sería normal. ¿Sí? Los asilos manicomiales, el manicomio como se conoce, que parte de esta tradición que le decíamos que inaugura Pinel diciendo que era algo de la salud y que tenía que tener un espacio específico, eran formas en las cuales lo social y el poder se ejercía, pudiendo determinar a través del saber de un experto qué era lo esperable y qué no. ¿Sí? Les vuelvo a decir, esto es algo que en la historia de la humanidad y políticamente se interviene para empezar a desarmarlo, pero no deja de ser una tradición que sigue estando, donde también acá la cuestión del derecho y la salud mental están claramente imbrincados y autodependientes. Es en este sentido que hace unos 11 años se promulga la ley de salud mental en Argentina, que hoy es la que rige, la que impulsa una serie de cambios, que a la vez estos cambios están propiciados, impulsados y a través de convenio con la Organización Mundial de la Salud, que tenía que ver justamente con que en este año, en el 2020, ya no existieran espacios hospitales monovalentes, como se conocen, es decir, manicomios, que lo que tenga que ver con la internación en salud mental se hagan en hospitales generales, si bien no es el caso de Comodoro Rivadavia, porque el servicio de salud mental en Comodoro, desde que el hospital y el sistema de salud se inauguró, siempre formó parte de un hospital general, pero en las grandes ciudades de Argentina, todas las provincias solían tener un espacio donde una persona que era diagnosticada con algún tipo de patología grave o severa, tenían que ver con un sello que dejaban una marca para toda su vida. Era algo que era irrecuperable y era algo que lo privaba de ejercer ciertos derechos básicos, como podía ser administrar sus bienes, poder contratar servicios, poder vender y administrar sus propiedades, poder conseguir un trabajo, creo que hasta poder votar en muchos casos. Bueno, esta ley de salud mental, que la vamos a poner como bibliografía para que ustedes la puedan leer, sí va a estar comentada por las integrantes de la residencia interdisciplinaria de salud mental, que van a tratar de hacerle un resumen y una vista mínima y previa sobre muchos de los puntos centrales que hacen a la ley de salud mental, a sus decretos reglamentarios, a una ley específica de Chubut de salud mental. Chubut cuenta con una legislación previa a la ley de salud mental, que la ley de salud mental nacional toma como referencia y continúa el mismo espíritu, y ha tenido algunas modificaciones que nos parecen que son indispensables que ustedes conozcan, porque ustedes de vuelta van a ser agentes de estas prácticas que hacen a toda práctica, ¿sí? La práctica en salud mental no hacen solamente aquellos que consultan con un diagnóstico que tenga que ver con la cuestión, tiene que ver de vuelta, es con una ley de derechos humanos, de ejercicio, y acá donde el rol profesional es fundamental, porque lo vamos a decir, casi el 40% de las consultas que se realizan y que se establecen en relación a la salud son en relación a la salud mental, y que este abordaje es fundamental para poder ser pensado y para poder iniciarse en la temática.